defiende. Sanidad pública no se vende, se defiende. Sanidad pública no se vende, se defiende. Buenas tardes a todas y a todos. Perdonad un poquillo el retraso, pero hemos tenido y seguimos teniendo problemas informáticos, pero bueno, no pasa nada. En primer lugar, agradeceros la presencia y la participación en este acto organizado por el Foro Social de Segovia, que nos invita a reflexionar sobre un tema que llamamos la salud de la sanidad pública. Este tema, bueno, siempre es un tema actual, la sanidad pública, y en este momento, pues claro, también lo es, sobre todo por la cantidad de, vamos a llamarlo, de dificultades que se encuentran en su camino, como esas dificultades de, por ejemplo, no tener suficientes recursos humanos, personal, no tener sanitarios suficientes, problemas de contratación, problemas de privatizaciones, problemas de presiones políticas o de cualquier otro tipo. Para profundizar en este tema, hoy tenemos la suerte de contar con dos personas que son especialistas en el tema, son Carlos Barra y Nina Estratejo, si todos os conocen. Sí, entonces, bueno, que nos van a ayudar a profundizar más en el tema y a conocerlo y a reflexionar de una forma pues un poco más organizada. No entiendo. Carlos Barra es médico, es especialista en gerencia de áreas de salud, especialista en gerencia de áreas de salud. También, bueno, le conoceréis seguramente porque ha participado en muchos debates, en muchas conferencias, en muchas charlas. También es columnista en diversos medios de comunicación digitales y también ha escrito, es autor y coautor de libros en defensa de la sanidad pública, como el que tenéis ahí en la mesa a la salida, y sobre todo es activista en defensa de la sanidad pública. También es miembro del derecho a morir dignamente, de la organización esta, y bueno, él nos va a hablar en general de todos los problemas que hemos dicho, de otros muchos que él nos comente. A continuación tomará la palabra Nina Estratejo, que también es médica, especialista en, no me lo sé muy bien, pero creo que es en medicina familiar y comunitaria, ¿no? Y además es coordinadora de la mesa de la defensa de la sanidad pública en Segovia, y como tal, bueno, la conocemos más porque desarrolla toda su actividad aquí cerca, en Segovia. Entonces ella va a tratar de la parte más cercana, de la parte de la comunidad en la que estamos, que además, como esto se mezcla también con el principio de la campaña electoral, que parece que pasado mañana, ¿no? Cuando empieza, y se mezcla con la pandemia y se mezcla con todo, pues está bien que nos aclaren un poquillo las ideas y además los problemas locales que nos aquejan, esos que aquejan a Segovia y que también son de interés, como por ejemplo la segunda estructura hospitalaria o los estudios de enfermería o el cierre parcial o total de centros de salud en la Segovia vaciada, vamos a llamarla así. Bueno, pues al final, cuando termine Nina su intervención, tendremos un tiempo también para que quien quiera entre el público hacer alguna reflexión o alguna pregunta a la mesa pueda hacerlo. Como siempre, en este caso os pedimos brevedad por aquello de que pueda participar el mayor número de personas posible en el tiempo del que dispongamos. Sin más, pues yo repaso la palabra ya a Carlos, que comenzará su intervención. Primero agradecer al Foro Social que me haya invitado. Como decías tú antes, he venido a tomar veces, hace ya muchos años. Seguramente me veréis con un poquito más de pelo, pero la edad es la edad y yo procuro llevarlo y la llevo bien, ¿no? Entonces, agradecimiento al Foro y bueno, a Rufino, que es el que me localiza telefónicamente, lo voy a borrar de la agenda. Y bueno, decir que como se llama la charla de hoy, el acto de hoy, la salud de la sanidad pública, yo que soy médico hospitalario, ya estoy jubilado, pues tengo que decir que la salud es altamente preocupante. Pero decir eso y decir que estamos muy mal no soluciona nada, porque es una realidad que conocemos muchos, no solamente sanitarios, sino muchos ciudadanos, porque ya están sufriendo los deterioros que tienen, ¿no? Entonces a mí me gustaría, en esta charla que va a ser breve, voy a gastar 20 minutos como mucho, un poco intentar establecer por qué en el mundo en que vivimos no hay casualidades. Si tenemos una sociedad muy desigual es por algo, obedece a decisiones políticas de determinado tipo. Si está pasando esto que está pasando en la sanidad española, obedece a decisiones políticas de determinado tipo.
obedece al predominio de un sistema en este momento, un sistema imperante, no solamente en España, sino por desgracia en una gran parte del mundo, que se llama el sistema capitalista neoliberal. Y por tanto es el neoliberalismo el que está produciendo que todos los servicios públicos de los países avanzados, aquellos que pudieron vivir los años dorados que en Europa occidental fueron desde el 45 hasta la crisis del petróleo del 73, que fueron los países que vieron crecer sus estados de bienestar, que vieron reducir sus desigualdades sociales, que vieron cómo los más pobres aumentaban su porcentaje de la riqueza natural y los más ricos la perdían. Todos esos logros que estaban consiguiendo, España tuvo, desgraciadamente, por la historia que tenemos, no lo pudo conseguir en ese periodo, porque estábamos en una dictadura que Europa repudiaba. Acababan de ganar Europa en los países del Occidente, acababan de ganar al fascismo junto con la Unión Soviética, y claro, en España teníamos una dictadura fascista. Por tanto, España quedó al margen. Y paradójicamente, cuando se restauró la democracia, y a mí me gusta hablar de restaurar la democracia, porque algunos dicen instaurar, no, restaurar. Aquí hubo democracia, en la Segunda República hubo democracia bastante plena. Cuando se restauró la democracia, resulta que ya teníamos en Europa la crisis del petróleo y el comienzo del dominio de los neoliberales, con la llegada de Margaret Thatcher a Inglaterra y del señor Ronald Reagan a Estados Unidos. Y en esas circunstancias difíciles y con una crisis económica muy importante, en este país empezamos a hacer la gestación de nuestro sistema nacional de salud. Por tanto, a remolque de lo que iba en el momento histórico, a remolque. Y empezamos a considerar, y la Constitución del 78 lo marcó, la salud como un derecho. Y también ahí condicionado, porque los constituyentes, porque no pudieron, porque no quisieron o porque no supieron, yo no lo puedo saber, no introdujeron la salud como derecho fundamental. Y por tanto no es un derecho que podamos defender individualmente ante el Tribunal Constitucional o ante los jueces ordinarios por un mecanismo rápido de resolución. No, la salud no lo es, sí lo es la educación. Y es verdad que también se puede machacar a la educación pública, que se está machacando, pero de todas las maneras hay algo que no pueden hacer, dejar a ningún niño sin escolarizar. Y sin embargo en España hemos visto cómo en la crisis anterior y con el gobierno del señor Rajoy hemos dejado gente con exclusión para no poder ser atendidas. Esa es la diferencia de ser un derecho fundamental a no serlo. Y la Constitución española, si queremos hacerla avanzar más, debería de contemplar, y nos vendría muy bien a todos los ciudadanos, que la salud fuera un derecho fundamental y por tanto amparable de manera individual ante el Tribunal Constitucional. Bueno, pues España lo hicimos con dificultades, pero avanzamos. Y hay una cosa que lo demuestra, ¿no? Cuando murió Franco en el 75, cuando murió el dictador, la diferencia que había de España con el resto de los países de lo que luego han formado la Unión Europea de los 17 en gasto social total era de 12 puntos. En el año 93 esa diferencia solamente era de 4. Luego se hizo un esfuerzo y se fueron reduciendo desigualdades. Y la gente que tenemos una cierta edad lo sabemos, porque lo hemos vivido. Con errores y con aciertos, pero lo hemos vivido. Pero ha ocurrido después que llegó Maastricht y consagró el triunfo total del neoliberalismo, considerando al déficit como algo sagrado que había que contemplar. Y por tanto había que hacer recortes. Y los recortes se hicieron donde era más fácil hacerlos. Ante una sociedad no bien formada políticamente, no bien formada desde el punto de vista social, en cuanto a organizaciones cívicas que tuvieran importancia, y lo más fácil es recortar en los servicios públicos. Y recortaron en los servicios públicos. Y los recortes empezaron ya con Maastricht, incluso habiendo en España un gobierno de centro-izquierda. Incluso habiendo gobiernos socialistas, ya Maastricht obligaba a cortar. Y por tanto veíamos que el porcentaje del gasto sanitario público en el PIB nacional pues no subía. Estaba del 7,2 que llegamos a tener, bajó al 6,1. Y si eso se añade que después hubo alternancia en este país y llegó a gobernar la derecha que era muy amante, y lo es, del sistema neoliberal, yo diría del sistema ultra neoliberal, todavía hizo mayores recortes. Muchos dijimos ya hace 20 años, o más de 20 años, dijimos lo que podía pasar. Y nos tildaron de que éramos muy catastrofistas. Decía el compañero que lo ha presentado que yo había publicado un libro. Bueno, el libro que he publicado yo fundamentalmente es una cronología de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Y empezamos a denunciarlos algunos en el año 1999, no ahora, y empezamos ya a hacerlo de manera más seguida en el año 2003. En aquella época algunos medios ni siquiera nos querían publicar, porque Madrid estaba muy bien, había habido tamallazo que no importaba, estaba la señora Aguirre y vendía unas motos maravillosas de hacer muchas cosas de sanidad, pero luego después se ha ido cumpliendo lo que mucha gente dice, y fuimos diciendo.
Federación de Asociaciones de Defensa de Sanidad Pública, profesionales como yo, que estábamos encuadrados en partidos políticos, y el resultado de ahora no nos causa sorpresa, era de esperar lo que iba a pasar. Por tanto, a mí me parecería que tendríamos que contemplar el proceso como un proceso histórico normal en nuestro país, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas políticas que han existido y teniendo en cuenta que la socialdemocracia, que es la que ha gobernado en España durante mucho tiempo, el Partido Socialista Obrero Español, ha sufrido la crisis de identidad que han sufrido toda la socialdemocracia europea, es decir, que ha tenido poca capacidad de reaccionar ante la pujanza del neoliberalismo, pues incluso con gobiernos de centro-izquierda, es verdad que los servicios públicos esenciales fueron disminuyendo. Hay diferencias, hay matices, no es igual el desmadre y la total desvío de dinero público al sector privado que hace un gobierno del Partido Popular, ni mucho menos no se parece en nada a lo que hace un gobierno socialdemócrata, no se parecen en nada, ¿eh? No hubiera sido posible, si no hubiera habido tantos años de gobierno del Partido Popular, que por ejemplo Madrid hoy es la región de la OCDE donde la desigualdad es más grande y la discriminación en el medio educativo. De toda la OCDE, no digo de Europa, digo de toda la OCDE, España, Madrid, la Comunidad de Madrid es la región donde hay mayor segregación educativa en las aulas. Y eso obedece a que Madrid aplica un sistema ultraliberal, que lo aplica en educación y que lo aplica en sanidad de manera clara. A mí me parecía, y yo tuve la mala suerte de enganchar el COVID en la primera oleada, tuve que estar ingresado, no en la UBI afortunadamente, pero sí estuve ingresado en el hospital 10 días, y en aquellos días que uno estaba con miedo, un artículo que publiqué, no en ese libro, es posterior, yo le llamaba Saliendo del miedo, yo tuve miedo, ha sido la primera vez en mi vida que he tenido miedo. Miedo me refiero real, miedo ante una cosa que me puedan pegar un tiro, sí, pero miedo por mi salud la primera vez, porque yo entré sabiendo que del 7º al 10 o 12 días, si entrabas en la UCI no salías, o salías muy pocas veces. Bueno, pues allí me dio mucho tiempo a pensar, estando en la habitación, mucho tiempo a pensar. Y yo fui muy ingenuo y pensé que la pandemia era una ocasión maravillosa para que la sociedad en que vivimos entendiera que había que hacer otro mundo diferente. Habíamos visto cómo los sistemas públicos no podían reaccionar porque no tenían capacidad. Y a mí me parecía que los ciudadanos teníamos que tener un mínimo nivel de conciencia y decir, joder, esta es la ocasión. Esto nos está demostrando que por este camino no vamos bien, porque teníamos un sistema de salud maravilloso que no puede responder a la gente que se nos muere en los pasillos. Y no porque no hay un esfuerzo de los profesionales, no, es que no tienen medios, Y ahí lo creí, lo publiqué y dije que creía que iba a ser un mundo mejor y me equivoqué. La pandemia no ha servido para realmente cambiar el mundo en que vivimos. Y desgraciadamente los fondos europeos tampoco van a servir para que mejore nuestro sistema sanitario. Lo tengo más claro que el agua. Van a servir, sí, para avanzar en el mundo de la tecnología, no lo dudo. Van a servir para avanzar en el mundo de la digitalización, no lo dudo. Pero no van a servir para dar un servicio público bueno a los ciudadanos. No van a servir, porque no están sirviendo, porque hay pruebas que ya se están demostrando que no sirven. Ha habido muchos fondos que se han dado que, por cierto, tendremos que pagar, no los europeos, que una parte viene a fondo perdido, otra no. Y tenemos que mirar cómo está la deuda, porque también pienso hoy, y me gusta decir las cosas que pienso, cuando las pienso, no cuando ya han pasado, o luego después para quedar como listo, también pienso hoy que de aquí a 2 o 3 años van a venir otra vez unos planes de ajuste. Lo tengo más claro también que el agua, también lo pienso, porque España tiene ahora un 125% del PIB en deuda pública, pero es que no está mucho mejor Francia, no está mucho mejor Italia, y llegará a los señores que de verdad mandan, que son los que tienen el dinero, y dirán que el Banco Central Europeo aplica otra vez los ajustes que hicieron en el 2008. Por tanto, sinceramente creo que ¿cómo podemos salir de donde estamos? Porque no quisiera transmitir una idea pesimista ni mucho menos, toda vez que yo tengo 73 años y sigo siendo activista, porque sigo creyendo en lo que creía hace 40 y hace 50, sigo creyendo en las mismas cosas. Pero habrá que hacer algo que va a exigir un esfuerzo colectivo muy importante. Y primero es que habrá que exigirnos a cada uno de nosotros empezar a tener un concepto de ética colectiva suficiente para rechazar de manera clara el robo, la corrupción, la mentira, el despilfarro, que es lo que está haciendo hoy la clase política en la mayor parte del mundo occidental. Habrá que generar unos mecanismos donde nos podamos organizar para decir hay cosas que no vamos a tolerar. No se puede tolerar que con la desigualdad que hoy día
hay con las colas en el Centro de Salud de Madrid, pero también en otras partes de España, no se puede tolerar que al mismo tiempo sepamos que hay gente que se está llenando los bolsillos con dinero negro, que está haciendo corrupción en la adjudicación de obras, que está haciendo, por tanto, una situación que impide que la sociedad pueda avanzar. No es posible. Y, por tanto, ese mecanismo hay que utilizarlo, y hay que utilizarlo desde cada uno desde donde estamos. Los sanitarios, en activo o no, yo ya no lo estoy, haciendo valer lo que pensamos, dando propuestas. Y hay propuestas que yo ahora sí que quiero dar, ¿no? Propuestas para mejorar esto. Decía un economista muy importante español que el nivel de calidad de la democracia se demuestra con su imposición fiscal, la fiscalidad que tienen los países. Pues la primera cosa que tenemos que hacer es conseguir hacer en este país una reforma fiscal que pague más el que más tiene, pero que pague mucho más. Estos días yo he leído a Tomás Piketty desde hace ya 4 o 5 años, me leí sus libros. Los gordos los leí, no me los estudié porque soy para un economista serio, pero los 2 pequeños que ha publicado ese último también lo he leído. Y como este señor da muchos datos, cuando uno ve cómo un porcentaje mínimo de la población mundial tiene el 80% de la riqueza o más, y cómo el 50% más pobre solamente tiene el 1%, cuando uno ve eso, dice, esto hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo cada uno desde donde estamos en nuestro momento, pero hay que cambiarlo, porque si no, no nos engañemos, no vamos a conseguir que este mundo vaya en otra dirección, no lo vamos a conseguir. Hace poco en Barcelona, y voy a concluir, se ha presentado un programa muy maravilloso que se llama Plan PERTE para la salud de vanguardia. Y esto está dentro de los fondos europeos, son 982 millones de euros. Y resulta que cuando uno ve lo que dice el Plan PERTE, todo va dirigido a la industria tecnológica y a la industria de farmacia. Pero en ningún lado he visto, vamos a poner dinero para contratar en España, que hacen falta 5.000 médicos de familia. No lo he visto. Y verdad que ahora no los hay, pero lo vamos a crear. ¿Cómo? Pues desde la convocatoria del año que viene, cada año 500 más. Cada año 500 más. No lo he visto que lo ponga. No he visto que ponga, vamos a hacer que los hospitales españoles tengan una tecnología como lo tienen ya los privados. No lo he visto. Porque claro, aquí no pasa eso en Castilla y León. Porque aquí ellos todavía no vieron muy claro un nicho de negocio. Pero en Madrid hoy día hay hospitales privados que tienen tecnología más de punta que los públicos. Más de punta que los públicos. Y que no han estado en la pandemia. Cuando los hospitales públicos, los de siempre, han estado hasta arriba, los profesionales se han contagiado y tal, ellos no cogían nada. ¿Cogieron cuándo? Cuando hicieron un convenio les pagaban una estancia hospitalaria diaria 3 veces más de lo que pagan en la seguridad social. Y la cama de UBI 5 veces más. Entonces sí que lo cogieron, claro, porque no chollo. Si la cama de UBI vale en un hospital como el 12 de octubre, que es el mío, o La Paz o tal, vale 5.000, ellos los pagaban 15.000, 3 veces más. Entonces cogieron. Pero cuando llegó la primera oleada, eran los hospitales públicos, eran los centros de salud públicos, eran los profesionales que estaban, los que tenían que atender a la gente y estaban hasta aquí. Estaban colapsados. Había que abrir, en el Severo Ochoa hubo días que había 300 enfermos esperando ingreso y el hospital tiene 4. Y estaba el hospital lleno. Por tanto, ese mecanismo hay que hacerle. En este caso en concreto, a mí me gustaría terminar diciéndoos una cosa, ¿no? Estar atentos. Aquí estáis en elecciones. Las compañeras quien van a hablar por mejor conocimiento que yo de Castilla y León y de Segovia. Yo de todas maneras, siempre que voy a un sitio tengo me parece que la obligación de que me he mirado, he tenido que buscar con cuidado el portal de transparencia porque no está tan fácil como lo tengo en otro lado, donde pongo memoria de gestión de SERMAS, lo pongo, que es el Servicio Madrileño de Salud, pongo eso en Google, entro y me aparece todas. Aquí tuve que preguntar, en un lado no me entraba y tal, conseguir con el portal de transparencia tener acceso. Y he visto cómo está de centros de recursos humanos, cómo está de recursos asistenciales, he visto cómo están los hospitales no solamente de Segovia, lo he visto en toda la región, cómo están de ocupación y tal, he visto todo eso, pero yo, quien más sabe, es la compañera. Pero sí que os digo que aquí llegan unas elecciones el día 13 de febrero. Hoy yo no milito en ningún partido político, pero soy socialista. Me he ido del PSOE por otras razones, soy socialista. Hoy no milito en ningún partido político, soy un hombre de izquierda, soy socialista, soy de izquierdas, y soy socialista, no soy socioliberal. Por tanto, dicho eso, digo, el señor Mañueco ha dicho que quiere imitar el estilo y la forma de hacer de la señora Ayuso. Pues si queréis saber cómo es la forma de hacer de la señora Ayuso, que no es ni más ni menos que la misma forma de hacer de la señora Aguirre, la misma, nada más que tenéis que hacer, leer todos los días la prensa, algunos periódicos, donde publica gente que sabe de qué va esto. Y nada más que tenéis que ver lo que tenemos en Madrid. En Madrid tenemos, en plena pandemia, cuando han echado a la calle mucha gente que contrataron en una primera oleada con dinero del gobierno central, no con dinero de la autonomía,
dinero que por cierto llegaron a 3.100 millones en Madrid y no han dado cuenta de que lo han gastado, no han dado cuenta, aunque se lo hemos pedido. Lo que sí que sabemos es que se ha gastado, decía que 100 millones en hacer el hospital Almacén Zendar, que es un hospital almacén, donde a mí como enfermo no me gustaría estar, porque de entrada no se respeta ni mi intimidad, es imposible. Bueno, pero no son 100 millones, ya van por 180, ya van por 180, con contrataciones que vulneran sistemáticamente la ley de contratos del Estado. Porque una cosa es que en los primeros meses de pandemia uno pudiera utilizar un mecanismo legal existente, que es hacer concursos por vía de urgencia por la necesidad. Pero llevamos 2 años, ya no estamos en pandemia como del mes de marzo del año 2020. No, ya se pueden hacer concursos públicos para regular, ya sabemos que hay que comprar mascarillas, ya sabemos que hay que comprar respiradores, pues por concurso público normal. Están adjudicando a todos sus amigos. Persiste la corrupción. En Madrid persiste la corrupción. Yo lo llamo el hedor insoportable de la corrupción en Madrid. Persiste gobernando esta señora, porque no pueden ocultar lo que tienen, que viene de antes y que son los mismos, y que por tanto hacen lo mismo. Y ese es el modelo que va a importar aquí el señor Mayo. De entrada ya ha empezado a hacerlo, porque no sé por qué no explica por qué está imputado, no imputado, va a declarar, pero va a estar imputado en el tema de Salamanca. No sé por qué no lo explica, porque la explicación es bastante fácil. Porque lo han escrito 11 señores que estaban con él en el ayuntamiento, aunque haya sido una denuncia anónima, admitida por cierto por el juez. No sé por qué no lo explica, no sé por qué no explica la trama eólica de aquí, o por qué no explica mejor lo de las macrogranjas. Explicar por qué en esta región hay pueblos que se están enfrentando porque no quieren una macrogranja en su lugar. No explicará nada de eso, quiere hacer el modelo Ayuso. Y el modelo Ayuso es un modelo que os llevará a la destrucción, y más en una tierra como esta, donde además por vuestra situación geográfica, por la dispersión, es difícil a veces dar una atención. Yo lo entiendo. En Castilla y León cuesta más trabajo dar una atención médica razonable porque tiene mucho medio rural. Y eso, cuando en el año 83 empezamos a planificar, yo entonces estuve en la administración, fui director provincial de salud en Castilla-La Mancha, cuando empezamos a planificar zonas básicas de salud, pues claro que era mucho más difícil para mi buen amigo Paco Ortega, que era entonces director provincial de Asturias, planificar sus zonas que yo en Ciudad Real, que era una llanura, y que en Asturias planificar zonas es difícil. Pues en Castilla y León planificar zonas es difícil, porque hay mucha dispersión, hay núcleos poblacionales muy pequeños, pero a los que hay que dar asistencia. Y eso va a exigir obligatoriamente más inversión, más dinero, más dinero. Y por eso yo hablaba de reforma fiscal, porque los dineros no llegan del aire. Si no se pone una reforma fiscal donde el que tiene pague para poder dar servicios a los demás, eso va a ser imposible de conseguir. Y también este señor, como imita el modelo de la señora Ayuso, va a evitar una bajada de impuestos, porque la señora Ayuso tiene los colegios de Madrid que se ven por los suelos, los hospitales también, pero desde luego los impuestos los baja. Lo que pasa es que a mí, que me baje el impuesto a mí de sucesiones, si voy a heredar un piso de mi madre que vale 90.000, 100.000, 110.000 euros, es que me importa muy poquito que no me lo baje, porque me voy a ahorrar 1.000 y pico euros, no me interesa, no me pasa nada. Pero si se los quita a los que tienen 20 y 40 pisos en Madrid, eso sí que les hace un favor, porque le quitan muchos miles y miles de millones miles y miles de euros. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos. Yo con eso concluyo, ya llevo los 20 minutos. Me gustaría recordar unas palabras que dice un hombre que tiene 90 años, creo que tiene ahora Emilio Lledó, pero que con 90 años tiene una lucidez que para mí me gustaría que tuviéramos los demás, pero sobre todo la gente de 20. Y dice que cuando se consigue que una sociedad no piense, el que manda puede hacer lo que le da la gana. Y yo creo sinceramente que la sociedad en que vivimos desgraciadamente no pensamos. Y nos han quitado la capacidad de pensar. Y eso es muy jorobado. Porque claro, cuando yo veo vecinos míos que tienen profesiones aceptables y obreros que en fábrica, pero de todo tipo, ¿no? Y cuando veo que algunos me llegan a decir que han votado a Ayuso porque les ha puesto la terraza al lado de su casa. Y yo, pero es que ha habido mucha gente así, ¿eh? Es que el voto de Ayuso en Madrid no ha sido un voto que tengamos que lo ha votado el barrio de Salamanca, ¿no? Que lo ha votado gente de clase trabajadora. Todo porque le ponían la terraza y tenía libertad. Cuando uno le dicen que tiene libertad por eso y no es capaz de pensar, el mundo no puede cambiar. Entonces a mí me gustaría que recogiéramos la palabra de ese sabio humilde que luego no va a poder presumiendo, que es Emilio Lledó, y dijéramos,
coño, ¿por qué no me miro en el espejo y me pongo a pensar un poco? A ver si todavía me acuerdo. El problema es que algunos ya no se acordarán, pero a ver si me acuerdo y entonces esto tiene que tener un giro. Porque si no tiene un giro, estaremos siempre... Y para dar ese giro en Madrid, ¿qué hacemos algunos? Pues estamos intentando crear eso que falta muchas veces en la gente que tiene cosas que decir, que se llama el sentido de unidad. Es difícil, la unidad es difícil, nos pueden los egos, Y seguramente yo he tenido también ego, quizá lo que pasa que ahora ya como soy más mayor, el ego me pesa mucho y no lo quiero tener, ¿no? Pero nos pueden los egos. Y estamos intentando, lo conseguimos el año pasado, en plena pandemia hicimos una Panea Blanca en Madrid, que fueron entre 15.000 y 30.000 personas, que estaba muy bien en Madrid, y ahora estamos intentándolo otra vez, con la Mesa Marea Blanca, con los colectivos que están apareciendo, con una cosa importante en Madrid, que a mí me gustará y que me gustaría que en España volviera a renacer, que es el movimiento en los barrios, el movimiento asociativo de los barrios. En Madrid se mueven los barrios ahora, se están empezando a mover. Ya tenemos todos los jueves, hay centros de salud que se manifiestan en Villaverde, en Los Ángeles de Villaverde, en Abrantes en Carabanchel, en Alta Extremadura, en Extremadura, es decir, hay barrios, y en los pueblos también. Bueno, pues el movimiento asociativo vecinal fue el que cambió este país en la época de la dictadura. Yo empecé mi activismo político en asociaciones de vecinos, en la zona sur de Madrid, en Getafe en concreto. Y en los últimos años del franquismo, desde el año 68 hasta el 75, conseguimos muchas cosas. Conseguimos que nos pusieran un ambulatorio donde no había, conseguimos que la vía del tren fuera por lo menos vallada y luego soterrada, recogimos en el año 74, ya recogíamos firmas para ampliar de Getafe, pero luego se hizo. Lo conseguimos, tardó, no tardó. Pues yo me gustaría que también ahora el movimiento vecinal participara en esto, porque los ciudadanos tienen que defender sus derechos. Los derechos no te los dan, te los ponen en un papel cuando se consiguen, pero luego después tú tienes que hacer que puedas ejercitarlos permanentemente, y por eso hay que defenderlos. Hablaba antes el compañero de que yo pertenezco a la asociación Derecho a Morir Dignamente. Sí, era y soy, yo hablo siempre en presente, soy íntimo amigo de Luis Montes, y por tanto, junto con él me recorrí toda España para defender el derecho a la muerte digna. Tenemos una ley en la que yo he tenido el honor, porque se me llamó, por parte del Grupo Socialista, y luego después trabajé también conjuntamente con Unidas Podemos, y de participar en el articulado de la ley. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que en muchas partes de España están poniendo pegas a aplicar la ley. Profesionales que dicen que son objetores, y que me parece muy bien, si no es objetor que se registre. Primero que se registre para que sepamos que lo son. No hagan como el aborto, que no se registraba ninguno y eran todos objetores. Pero luego después, el gobierno, el Estado, las administraciones públicas de cada comunidad la suya, tienen que intervenir para que se respete el derecho de las personas. Y si no lo hacen, tenéis que ser los ciudadanos los que hagáis que ese derecho se respete. Eso es lo que yo quería decir, y por tanto, pues agradeceros que esté aquí. Soy un viejo militante que sigue intentando cambiar un poco el mundo, sabiendo que es difícil y que seguramente yo no lo veré, pero tengo la esperanza de que la gente joven, y veo por aquí gente joven que tiene la edad que pueden tener mis hijos, pues que puedan ver un mundo un poquito mejor, porque lo va a martirizar mucho. Lo sabe muy mal hoy que en Madrid la media de emancipación esté en 33 o 34. Que un chaval de 34 está viviendo con sus padres. Y si llega al caso pidiéndole todos los domingos un poquito para poder salir con la novia o con la amiga, eso tiene una cosa detrás que no podemos tolerar. Muchas gracias. Bueno, yo creo, antes de comenzar un poco a meternos en la cuestión de los problemas de aquí, yo creo que es crucial comentar y reflexionar sobre el hecho de lo que nos ha pasado hace poco en Castilla y León, que es la disolución de las Cortes de Castilla y León, ¿no? Yo creo que eso es importante porque nos dice un poco cómo el valor que tiene la sanidad para nuestros gobernantes, ¿no? Dónde está, en qué escalón está, y también cuál es el futuro que le espera a la sanidad de esta comunidad, ¿no? Porque convocar elecciones autonómicas en plena evolución negativa de la pandemia, yo creo que es una irresponsabilidad que han hecho los gobiernos. El gobierno de la autonomía ha cesado a la consejera en una época, en un momento donde es bastante, una irresponsabilidad haberlo hecho, porque estábamos en lo peor y en un caos sanitario. Eso, el escaso valor que el gobierno de la comunidad autónoma concede a la salud pública, se ha hecho patente, y también lo alejados que están estos gobernantes de la realidad que tiene
la ciudadanía. Yo creo que tiene que bajar un poco al suelo a ver cómo vivimos, ¿no? Y que nos hace sospechar que la única finalidad que tienen esas elecciones es la partidista y electoralista, y desprecia el bienestar de la mayoría de la población, es decir, antepone sus intereses políticos sobre los intereses de la población. Y esto es un marco para empezar ahora a nombrar un poco todos los problemas que tenemos en la comunidad, ¿no? Que no son problemas que vienen de ahora, que son problemas que son crónicos, ¿no? Yo, bueno, quería decir también que estoy aquí hablando en representación de la MEDSA, y aunque yo soy la que hablo, esto es bueno, pues es un trabajo que se hace en equipo, ¿eh? Entonces, consideramos un poco que hay tres dimensiones fundamentales como para que nos enmarcan por qué tenemos esta situación sanitaria, ¿no? Que estoy hablando de la comunidad, pero seguramente la compartimos en todo el territorio, que es la infrafinanciación crónica que tiene la sanidad, la falta progresiva de profesionales, sobre todo, o sea, de recursos, pero sobre todo profesionales, y la privatización encubierta de los servicios sanitarios, eso que se ha dado por llamar la externalización, ¿no? El problema no es actual, no es porque esta consejería, la consejera que se ha cesado, pues haya hecho las cosas mal, que también las ha hecho, pero no es por eso, ¿no? Es un deterioro progresivo desde hace más de una década, desde cuando vino la crisis, se ha hecho estructural, y es debido a las políticas en recortes en sanidad que llevamos sufriendo con los sucesivos gobiernos del PP. Eso no se nos tiene que olvidar, ¿eh? Porque quien nos viene ahora, quien tenemos es otro gobierno del PP ahora, y quien nos va a venir seguramente será otro gobierno del PP. Que no, pero no. Bien. Bien. Abordar la pandemia, claro, con esto que he dicho, con estas carencias, abordar la pandemia para Segovia ha supuesto el colapso hospitalario y de atención primaria en las primeras olas, y ahora en esta sexta ola, sobre todo el colapso en la atención primaria, ¿no? Seguramente esta pandemia hubiera colapsado los hospitales y el Servicio Nacional de Salud, o sí, porque nos ha desbordado, pero es probable que con una financiación, con más recursos y con una mejora del Sistema Nacional de Salud lo hubiéramos abordado un poco mejor, pero es que llevamos la sexta ola. Y con la sexta ola, y porque esto podría pasar en la primera y en la segunda, pues que en la sexta no hay ningún plan organizado, no hay ninguna planificación para estos problemas que surgen emergentes, ¿no? La infrafinanciación. Hay un recorte en el gasto sanitario acumulado de 2011 a 2020 que son casi 4.000 millones, llevamos acumulados de recortes en Castilla y León. Y el porcentaje de gasto sanitario para atención primaria está en un 15,8%, que los datos los he sacado del Ministerio de Sanidad y son del 2019 porque todavía no están los de 2020 ni el 21. Es verdad que hay un documento que sacó la consejera antes de que la cesaran, que venía especificado que se iba a gastar en atención primaria alrededor del 20%. Pero yo no he visto en ese documento si estaba incluido los gastos de farmacia o no, que eso es bastante importante. Luego, Madrid dedica al gasto sanitario de atención primaria un 11,2% y Andalucía ahora ha subido a un 18%. Es para poner el máximo y el mínimo, y nosotros estamos en un 15,8%. ¿Qué pasa en Castilla y León? Pues que de momento los presupuestos están prorrogados, entonces no sabemos qué va a pasar. Hay un documento con lo que la consejería anterior había decidido que iba a invertir y no sabemos todavía. Hay otra cosa que me gustaría, no sé, como explicar un poquito, no meterme mucho, que es el nuevo plan de acción de atención primaria comunitaria, que venía un poco también a colación de lo que tú decías con el otro plan, ¿no? Bueno, pues este plan tiene una parte buena, que es que obliga a todas las comunidades a tener un presupuesto finalista,
son proyectos con nombre y apellido, pero no va a poner más dinero encima de la mesa. Y también no se detalla el número de profesionales que faltan para dar un servicio de calidad, ni se indica específicamente que se contraten más profesionales. Es decir, es un documento que es otro documento más, que ya tenemos un mogollón de documentos, pero que en realidad tienen sus luces y sus sombras, porque es verdad que donde más se incide y se intenta invertir es en la tecnología. Y en la tecnología de atención primaria, pues la verdad es que a veces nos pone los pelos de punta, porque eso es teleasistencia, etc. Y hay otro problema, que es que no deja en manos de las autonomías, o sea, deja en manos de las autonomías la financiación de estos presupuestos, y no resuelve el problema fundamental que tiene actualmente la atención primaria. Con respecto a la financiación, ¿qué es lo que dicen las sociedades médicas? Que al menos deberíamos de gastarnos un 25% del presupuesto sanitario, sin incluir el gasto de farmacia. ¿Por qué? Pues porque hace ya años, sabemos desde hace años, que la atención primaria resuelve el 80% de los problemas de salud, con el 20% del presupuesto. Y que además recientemente se ha hecho un estudio donde se ha visto que una atención primaria fuerte tiene mecanismos suficientes para tener una tecnología buena y unos buenos profesionales que puedan atender en los domicilios y en la comunidad. Y si eso pasa, nos podemos ahorrar hasta un 35% de los ingresos hospitalarios, con lo cual sería bastante eficiente, ¿no? No sé por qué no intentamos financiar adecuadamente la atención primaria. Hemos visto la financiación. Ahora vamos a ver la falta de recursos. Sobre todo me voy a ajustar sobre todo a la falta de profesionales, que es lo más importante y la carencia más acuciante que tenemos aquí en Castilla y León y en Segovia en concreto, ¿no? Todo empieza por la tasa de reposición. ¿Desde cuándo empieza esto? Pues desde el 2010. En 2010 el gobierno impuso una tasa de reposición a todo el Sistema Nacional de Salud. En ese año solamente se pudo reponer el 10% de las bajas. ¿Qué pasó después? Pues que claro, vieron que en algunos momentos necesitaban personal, y entonces hicieron a ese personal contratos temporales. Entonces dijeron, no creamos puestos, pero tenemos al personal de la CECA a la MECA y con contratos temporales indignos. Y actualmente la tasa de reposición es verdad que está en el 100%, pero como ya llevamos un retraso y un acúmulo, debería de estar por encima del 100%. Luego ha habido recortes en las plazas MIR, que son las plazas donde al final vamos a tener los especialistas que nos van a atender, ¿no? Entonces, se tarda en formar un especialista 10 años. Las plazas desde el 2009 al 2015 se recortaron y es en el 2020-21 sobre todo donde se han aumentado, pero es que llevamos un déficit de casi 1000 profesionales en toda España, en la comunidad, perdón, y se tarda en formar un especialista 10 años, entonces pues tenemos un déficit que no sé cuándo nos vamos a recuperar. Y el total para que os hagáis una idea, este año el total de plazas MIR de médico de familia en Castilla y León es entero de 164 profesionales, los que se van a formar, y en Segovia de 8 profesionales. Entonces, entre los que vienen de fuera a estudiar, que luego se van a su sitio, más los contratos indignos que les hacen, pues a veces nos quedamos con muy pocos, 1 o 2 o ninguno, ¿no? Otra cosa es que no se contratan a profesionales, empezaron a no contratar profesionales pues para reponer jubilaciones, sustituciones de vacaciones, bajas laborales, salientes de guardia, etcétera, ¿no? ¿Eso qué ha hecho? Pues que las consultas se tienen que acumular y lo que antes hacía un profesional, pues ahora lo que hacían 2 o 3 profesionales, ahora lo tiene que hacer uno solo, ¿no? Y en estas circunstancias no se pueden tampoco planificar imprevistos. En medicina, los médicos de familias que han dejado de ejercer
En Segovia, en los 3 últimos años, son 62 médicos de familia. Quedaos con el dato porque luego viene otra cosa. Hay una falta también de planificación hacia el futuro, ¿eh? No teníamos plazas, no teníamos la tasa de reposición, no teníamos plazas de MIR, no hemos contratado a gente a profesionales que se debía de contratar para hacer sustituciones, hemos hecho acumulaciones, hemos hecho contratos temporales y precarios que no han fijado población de profesionales. ¿Y qué han hecho los profesionales? Pues que han optado por otras plazas que estaban en otras comunidades o que estaban fuera de España. Y además no hemos hecho falta una planificación para el futuro de qué nos va a pasar de aquí a 10 años o a 15 años, y un estudio demográfico que ha hecho el Colegio de Médicos de Castilla y León en el 2019 dijo que más del 54% de médicos se jubilarán en los próximos 5 años. Estamos en esos 5 años, ¿eh? Y según un estudio de un sindicato médico de la CENS, ya hay hoy en día 314 plazas en Castilla y León sin cubrir de medicina de familia. Bueno, pues en el 2022 está previsto que se jubilen en Segovia 15 profesionales de medicina de familia, más. Y no estamos peor de lo que estamos, que podemos estar mucho peor, porque hay profesionales que han prolongado su vida laboral, que tenían que estar jubilados y han prolongado su vida laboral. Y lo han prolongado muchas veces por no dejar tan vacíos sus centros de salud, ¿no? Desde el 2012, la Marea Blanca y la MEDSAP llevamos denunciando la falta de profesionales sanitarios, sobre todo médicos y de personal de enfermería, y sobre todo en atención primaria. Y no le tenemos que echar de esto que falta, de esto que nos pasa, de la falta de profesionales, no le tenemos que echar toda la culpa, bueno, al COVID no, sino no le tenemos que echar toda la culpa al COVID de la situación sanitaria que tenemos, sino a la falta de profesionales. Esa es la causa fundamental. La sexta ola que nos ha traído, pues la sexta, que ya íbamos por la sexta, nos teníamos que haber hecho no ser una ola, sino una olita para la atención sanitaria. Puede ser una ola a nivel de la incidencia, pero una olita a nivel sanitario, ¿no? Y sin embargo, la variante Omicron, que ha producido un aumento exponencial de la incidencia, pero con un cuadro clínico fundamentalmente benigno, sin embargo ha tenido un aumento enorme de las consultas burocráticas, que se las ha llevado toda y ha colapsado la atención primaria. Esto no ha aportado, en la mayoría de los casos, beneficio a los pacientes, pero sí ha sobrecargado el sistema sanitario hasta un 30 o un 40% en algunos sitios. Y esto que ha generado pues, cantidad de listas de espera en atención primaria y sobrecarga en las urgencias también. La sexta ola, pues ha habido, si ya éramos pocos, parió la burra, si ya teníamos pocos profesionales, menos profesionales, porque además ha pillado la ola justo en plenas vacaciones, y que hemos tenido bajas laborales por COVID, de vacaciones de los profesionales, y eso ha provocado un verdadero caos, y está provocando todavía. Lo que pasa es que hace 2 semanas era mucho más caótico que ahora, ¿no? Y el problema es que la Consejería de Sanidad no tiene un plan, y el nuevo consejero carece de un plan. La otra consejera tenía un plan, y hemos estado enfrente en muchas cosas porque no nos ha gustado, ¿no? Pero por lo menos tenía un plan. Este no. ¿Y qué pone? Parches, parches y parches. ¿Qué parches ha puesto? Aumentar el horario de trabajo. Le ha ofrecido a los profesionales aumentar su horario de trabajo, y si tienen 70 pacientes al día, harían 30 por la mañana, 40 por la tarde. Y otros parches es que han contratado a los jubilados para sacar adelante todas las consultas burocráticas. Con tanta además presión asistencial que se tiene, los profesionales lo que dicen es que es imposible dar una atención de calidad, y que a partir de un cierto número de pacientes tienes mucho más riesgo de cometer errores, ¿no? Y eso es una cosa que tiene que tener en cuenta la Consejería de Sanidad, que tiene que tener, le hemos dicho que tenga que tener un plan para todos estos imprevistos, que lo tenga ya, que sabe lo que es la pandemia y que casi llevamos 2 años, ¿no? Casi tienen un máster en ello.
Otra cosa que ha pasado en la sexta ola, pues no se les ocurre otra cosa también que cerrar algunos centros de atención continuada, que son los PAC, ¿no? Los famosos PAC, que están, pues, por ejemplo, en Turégano, Villafuente, que son algunos, ¿no? Y todo para concentrar los escasos recursos que hay en los centros de salud. Pues es otro parche que no va a solucionar los problemas del futuro, del futuro próximo, ¿no? Y luego hay un problema también añadido, que es que hay muchas patologías urgentes que son tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú lo atiendes de una manera temprana, pues esas personas tendrán más posibilidades de salir adelante. Entonces, si además tú cierras algunos PAC de urgencias, pues en un momento dado puedes tener un susto, porque además no han puesto otros elementos que serían precisos, ¿no? Poner para paliar esto, como por ejemplo que serían las UMES, que son las unidades móviles de emergencias, y eso no nos han puesto más. Luego, a nivel de camas hospitalarias, Segovia es la única provincia de todo Castilla y León que solo tiene un hospital. No tiene un segundo hospital, solamente tenemos un hospital público. ¿Por qué? Porque teníamos dos, pero en el año, creo que en el 88, cerró el Policlínico, que era el otro hospital que teníamos. Ese hospital tenía como alrededor de 120 camas. Cuando hicieron la ampliación del hospital que tenemos ahora, la primera ampliación, pues se llevaron alrededor de 40 camas, con lo cual hemos perdido como unas 60 camas que no las tenemos. Y las demás provincias sí que tienen un segundo hospital. Esas camas nos hubieran venido muy bien en la primera ola, muy bien. Pero es que además nos viene bien porque no tenemos camas de estancia media, ni tenemos camas sociosanitarias, ni tenemos muchas camas, tenemos algunas camas para paliativos, pero necesitaríamos más, ¿no? Y luego la ratio, ahora en Castilla y León, por ejemplo, la media de camas, la ratio de camas por 1000 habitantes está en 2,7 y sin embargo en Segovia tenemos 2,4. Estamos por debajo de lo que es Castilla y León. Luego tenía un gráfico aquí, pero os digo, las consultas, así, las listas de espera quirúrgicas en Castilla y León, bueno, pues es que se han duplicado, pero se han duplicado desde hace una década. O sea, esto no es de esta pandemia, no es del COVID, es que venimos duplicando y duplicando las listas de espera desde hace una década. Pero es que también los días de demora, los días de media de demora, que tardan las personas en ser operadas, se ha triplicado. Eso quiere decir que hasta 6 meses pueden estar esperando. Y no es de ahora tampoco del COVID, sino que ya veníamos sufriéndolo, ¿eh? ¿Y hacia dónde va encaminado el sistema nacional? Pues sí, ya lo has dicho tú perfectamente, que es una oportunidad de negocio y que abre la puerta a la sanidad privada. Y el camino para ello, que es dejar morir a la sanidad pública. La dejamos morir y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues desfinanciando el sistema público, copagos, disminución de prestaciones, crean listas de espera en hospitales, en atención primaria. Luego aparecen los recortes, porque como vamos recortando, y también el mantra de que el Sistema Nacional de Salud no puede con todas las prestaciones, que necesita la población y que tienen que pedir ayuda a la sanidad privada, ¿no? Claro. ¿Y qué hacemos? Pues externalizar, privatizar, que es lo mismo, externalizar y parasitar, que es lo que digo yo, que estamos, bueno, no lo digo yo, que lo decía Javier Padilla, que parasitamos el sistema público. ¿Por qué? Porque es que las empresas tienen un negocio donde el sistema público le está dando a los clientes, que somos nosotros, ¿no? Entonces ya poner una empresa, un negocio con que tienes la clientela y le vas a cobrar X o Y, pues, y tú vas a pagar porque si no cierro ese hospital, pues se acabó, ¿no? O sea, es el negocio del siglo. Luego también otro eje de la privatización es dividir el Sistema Nacional de Salud, que lo estamos haciendo con las mutualidades de funcionarios y las empresas mixtas también, ¿no? Y esta situación favorece también la privatización del sistema. Y otra cosa importante es la desgravación
fiscales de las empresas que contratan con un seguro privado. Si tú ahora mismo te quieres contratar una hipoteca, es que te tienes que llevar un seguro privado, o sí, ¿eh? Y claro, eso, no tengo aquí la cifra porque se me ha olvidado ponerla, pero creo que fue en el 2020 cuando la Federación para las Asociaciones de la Defensa Pública dijo que justo precisamente por esto el Estado dejaba de ingresar 1.000 millones al año, que podría invertirse en el sistema público, ¿eh? Que ya el dinero, más dinero para lo que necesitamos. Esto que nos lleva al aumento de los seguros privados. El seguro de salud crece un 4,9% en facturación y mantiene su tendencia en 2021, eso en 2020. El seguro de salud que más creció con diferencia en el 2020 fue el de salud. Y en Castilla y León casi un 18% de la población tiene un seguro privado a día de hoy. Y hablando de la privatización, desde que ha llegado este nuevo consejero, ha hecho dos cosas. Una, el Hospital San Juan de Dios de Burgos, que se iba a revertir, se iba a anexionar, iba a depender del UBU, del Hospital de Burgos, del Hospital General de Burgos, ha decidido, lo primero que ha hecho a los 4 o 5 días, lo que hizo fue el prolongarle la privatización, el contrato privado con ese hospital. Y además es que la consejera anterior había mandado a hacer un estudio para evaluar a ver si salía rentable el mantener el contrato con este hospital privado o no. Y había decidido que no. Y bueno, ha llegado este hombre y ha dicho que sí. Y otra cosa que nos ha hecho es adjudicación, los test de antígenos, a 3 empresas privadas, y mira tú qué gracia, que son cercanas al PP. Y cuando se le ha preguntado en los medios de comunicación, pues que ha dicho que es que eran las 3 únicas que se habían presentado y que se las ha dado a ella. Y que ¿por qué a la privada y no a la pública? Y dice, no, porque claro, como necesitábamos puntos móviles, pues esos puntos móviles los tenían las empresas privadas. Y si le dábamos a la pública, pues hubiéramos tardado mucho más, ¿no? Por eso nos va a costar 6.393.000 euros. Que eso ha sido gestionado mediante el procedimiento de emergencia por la Consejería de Fomento. Y nos crea, bueno, aparte de esto, que me parece que sí, en teoría es un contrato para que hagan 200.000 test a 30 euros que nos va a salir cada uno. Pero nos crean muchas dudas, porque el registro de los resultados lo realiza personal ajeno al SACIL. ¿Quién garantiza la confidencialidad de esos datos y estos registros y el manejo de los datos? Pues no lo sabemos. Luego han protestado los colegios de enfermería porque el personal que estaba haciendo el test no era cualificado. Ahora parece ser que el consejero ha dicho que sí que va a contratar a personal de enfermería y ha dicho además que va a ser del SACIL, pero que va a ser del SACIL de la que ya está trabajando. Que le va... sí. Bueno, no sé cómo acabaremos. ¿Cómo vive esta situación la población de Segovia? Pues en medio de toda esta pandemia se le ocurre a la consejería anterior hacer un plan de reordenación de la atención primaria rural en la provincia de Segovia. Bueno, a la consejería y a la dirección de atención primaria que tenemos aquí en Segovia, ¿no? Se fundamenta en una reorganización del mapa sanitario de la comunidad y claro, piensan que hay muchos pueblos pequeñitos y entonces ajustan y reducen las plantillas en las zonas básicas de salud más despobladas. Estos ajustes de cupos son excesivos porque ya veníamos de un recorte, ya teníamos un recorte de profesionales, con lo cual se hace todavía más excesivo y no dejan margen para cubrir todas las ausencias o reforzar las consultas por aumento de la población, por ejemplo en verano o en otros momentos, ¿no? También, ¿cómo se ha hecho? ¿Por qué se ha recortado y se ha dicho, bueno, se necesitan tantos recursos aquí, ¿no? Tantos médicos, tantas enfermeras? Pues la asignación de recursos ha sido
centrada fundamentalmente en el volumen de población y no en otros indicadores socioeconómicos y sociosanitarios, como puede ser la dispersión geográfica, la densidad de población, el envejecimiento, etcétera, ¿no? Y además este plan no ha tenido consenso con todos los agentes implicados. Es decir, ni la población estaba contenta, porque además se ha manifestado en diferentes momentos, ni la población estaba contenta, ni los profesionales tampoco estaban contentos, ¿no? Se han cerrado consultorios rurales, teniendo que desplazarse la población para ser atendida, y además no se ha compensado con un transporte adecuado para las necesidades y la dispersión de la población. Actualmente, porque claro, con todas las protestas que hubo y la manifestación, pues dijeron, bueno, pues se abren todos los consultorios. Ya, pero es que algunos permanecen cerrados funcionalmente, porque no hay profesionales para ello, ¿no? Además, los consultorios no tienen información de cuál es el horario de la consulta. Todo esto crea barreras y barreras y barreras para la accesibilidad al sistema sanitario. Luego, en este plan de ordenación se han priorizado las consultas telefónicas, pero no han aumentado las líneas telefónicas. No han mejorado la conexión a Internet para contactar con los centros de salud o con los sanitarios. Y no han tenido, se han hecho contratos con auxiliares administrativos, pero no los suficientes, ¿eh? Bueno, yo había puesto aquí me gustó mucho una pancarta que vi en la manifestación, que sale el médico que decía, respire hondo por un teléfono, el teléfono es cacharrao, no le escucho bien, joven. Pues me hizo mucha gracia porque es un poco la atención telefónica que tenemos, ¿no? Y con esta situación yo creo que no se puede dar a la población una atención sanitaria de calidad, ni mucho menos. Estamos perdiendo accesibilidad, y la accesibilidad es uno de los pilares fundamentales que tiene la atención primaria, porque es lo que facilita el acceso de la población a los servicios sanitarios. Y si primaria no se lo facilita, pues entonces es que estamos dando la puntilla a atención primaria. Esto crea unas acumulaciones excesivas y frecuentes en las consultas. Ya digo excesivas y frecuentes porque lo que puede ser una acumulación de un día, que tienes un imprevisto y tal, eso es normal. Pero lo que se hace con frecuencia es que se vuelve estructural, ¿eh? Y como hay una pérdida de accesibilidad de recursos, de acumulaciones excesivas, falta tiempo para las actividades fundamentales de la atención primaria, como son la promoción, la prevención de la salud y la participación ciudadana. Y sobre todo la pérdida de la longitudinalidad. ¿Qué es eso? Pues que no tienes a tus sanitarios de familia, no te van a seguir a lo largo de tu periodo vital, no te van a seguir, porque no pueden, porque hoy te ve uno, mañana te ve otro y el otro te ve otro. Y entonces esa pérdida de la continuidad de la atención es fundamental para que se cree el vínculo entre paciente y profesional, ¿no? Esto crea además listas de espera en atención primaria, aumentan las derivaciones al hospital, a la petición de pruebas complementarias, el aumento de la prescripción de fármacos, no tenemos tiempo para hablar con ellos, sentarnos, ¿cómo estás? Que eso hace, y está estudiado, que les recetes muchos menos medicamentos, ¿no? Todo esto empeora las listas de espera hospitalaria, porque derivamos muchos más al hospital y a los servicios de urgencia. Y esto no es eficiente, esto nos está costando más dinero. Y a mí me gustaría ahora, leeros una cosa que ha dicho un colega en un blog que me ha gustado mucho y además viene a colación, que dice: tenemos que aprender que para ser eficientes no podemos tener al sistema sanitario siempre bajo mínimos, con el agua al cuello, especialmente a nuestra atención primaria. Eso no es eficiencia, eso es desprecio, cuando no barbarie. Entonces creo que está muy bien definido, ¿no? Hasta aquí más o menos es la radiografía que yo le había dicho, como le había titulado esto, con la radiografía de la sanidad en Castilla y León. Y me gustaría, ya que pertenezco a la MESAP y se ha trabajado esto, la MESAP lleva muchos años trabajando todos estos problemas de la sanidad,
porque proponer una serie de medidas, porque siempre hay que proponer una serie de medidas. Si dices que una cosa está mal, tú ya tienes algo en la cabeza para decir cómo se tiene que mejorar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos mejorarlo? Primero, revertir la sanidad pública, a la sanidad pública todo lo que se ha privatizado. En Castilla y León no es mucho, pero hay cosas y tenemos que revertirlas. Evitar las externalizaciones y las privatizaciones, eso es fundamental. Una mayor financiación, ya lo hemos dicho, para la atención primaria y para ello el 25% del gasto sanitario público, sin contar con el de farmacia. Luego, que la asignación de recursos no se centre fundamentalmente en el volumen de tarjetas sanitarias, sino que tengan en cuenta otras dimensiones, como hemos dicho antes, la dispersión geográfica, el envejecimiento, todos los indicadores sociosanitarios. Que las plantillas estén bien dimensionadas, reforzables, estén reforzadas y estables y que garanticen la continuidad de la atención sanitaria. Cuando se produzcan, por ejemplo, ausencias o necesiten en épocas de mayor afluencia de población, como en verano, por ejemplo, ¿no? Aumentar los médicos y las médicas de familia, la enfermería comunitaria y nuevos profesionales, como incorporar a psicólogas y psicólogos en atención primaria. Mejorar la accesibilidad, garantizando unos centros de salud y consultorios abiertos, que sean accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera. Con prioridad en las consultas presenciales, porque eso es fundamental. La consulta telefónica y telemática tiene que tener un papel complementario, tiene que resolver problemas burocráticos y algunas pequeñas cosas, pero muy puntuales. Y además no tiene que ser discriminatorio estas consultas telefónicas para aquellas personas mayores que pueden ser analfabetas funcionales tecnológicamente, ¿no? Y tenemos que aumentar las líneas telefónicas, porque es que es de risa, o sea, esto parece de chiste, ¿no? O sea, todo lo tenemos que hacer por teléfono y sin embargo no aumentamos. Ni hay calidad de internet, ni internet de calidad, ni líneas telefónicas. Luego, un transporte a la demanda para los desplazamientos desde los consultorios hasta los centros de salud, cuando además en esos consultorios, esos días a lo mejor no se pasa consulta o hay problemas, ¿no? Y un servicio de ambulancias de calidad también, con un aumento de las unidades móviles. Una orientación comunitaria de los equipos de atención primaria. Esto sin recursos es imposible hacer, con lo cual necesitamos recursos para que los equipos de atención primaria puedan hacer una atención integral, biopsicosocial, puedan sentarse, hablar con los pacientes, saber cuáles son los determinantes de su salud, ¿no? Saber tener una proyección de prevención, de promoción de la salud, de educación para la salud y además potenciar la participación comunitaria con los consejos de salud. También pedimos una ampliación del Hospital General y la construcción de la segunda infraestructura que necesitamos para equipararnos con las otras provincias de Castilla y León y la reducción de listas de espera hospitalarias, que por favor haya un plan ya de, no sé cuántos planes hemos tenido para mejorar la lista de espera y ni antes ni después de la pandemia, por favor que haya un plan, ¿no? Porque esto es una bola que además viene a raíz de los recortes que llevamos sufriendo desde hace más de una década, ¿no? Y además necesitamos también un aumento de la transparencia de la gestión de las listas de espera, que aquí sí que les hemos sacado los colores y sabemos que están maquilladas, ¿no? Y para todo esto, para conseguir un sistema nacional de salud bien financiado, público 100% y equitativo, precisamos de un apoyo social amplio. Precisamos de unos profesionales comprometidos con la sanidad pública y de un gobierno progresista que apuesten por la sanidad pública, pero sobre todo del amplio apoyo social, porque si no tenemos el apoyo, vuestro apoyo, los otros dos elementos se caen, ¿no? Y entonces ahora que vamos a empezar la campaña electoral, bueno, pues tener un poco en cuenta todos estos problemas que tiene la sanidad para saber a quién se vota. Muchas gracias. Sanidad pública no se vende, se defiende. Sanidad pública no se vende, se defiende. Sanidad